¿Cómo están todos? Les damos cordiales saludos. Dios los bendiga. Es un gusto nuevamente otro domingo en que estamos aquí ante ustedes para compartir la palabra de Dios. Es una alegría, es una bendición y es una verdadera satisfacción hacer esto y compartirlo con diferentes amigos y familiares en diferentes ciudades, en diferentes países. Estamos aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y en El Salvador. Todos nuestros amigos trabajadores, Dios les bendiga, les mandamos saludos, esperemos que se encuentre bien, cuídese, siga las recomendaciones, los que estamos aquí en Canadá, por favor, y cuando haya alguna necesidad, por favor, exprésela para que le llegue la ayuda necesaria. Saludos a todos nuestros familiares también allá en México, a nuestras amistades en México, a nuestros amigos y familias allá en Guatemala y familiares en El Salvador. Todos sean bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Los invitamos los domingos y estamos compartiendo de la palabra de Dios, de la fe, en este caso en los días domingos, los días miércoles, libro de los proverbios. Los invitamos. Todo lo que hagamos en relación a la palabra de Dios siempre será bendición. Tan solo leerla sería ya más que suficiente para nosotros, sin la necesidad quizá de tener que hacer la enseñanza o la meditación o una predicación. Ya tan solo el hecho de exponernos a la palabra de Dios constantemente, de leerla, nos va limpiando, nos va transformando con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Si es que tenga su Biblia a la mano, vamos a estudiar en esta tarde, en este día domingo, en este día especial que es el Día del Señor, donde sus hijos nos reunimos, alabamos su nombre y escuchamos su palabra. Vamos a compartir una historia bien conocida por todos nosotros, pero bien importante al mismo tiempo, que es interesante, pero es importante. Aún a pesar de que cuando leamos la historia Jesús anda sobre el mar, muchos de nosotros ya la conozco, ya la he escuchado, ya entiendo la finalidad. Es importante para nosotros, especialmente en los momentos que estamos viviendo, la crisis, pandemia, adversidades de diferentes tipos. Es importante regresar a la palabra de Dios, de encontrar el ánimo, de encontrar la ayuda que andamos buscando, de no debilitarnos en nuestra fe, de mantenernos sólidos en nuestra fe, de seguir adelante hasta poder llegar al otro lado. Y así es que vamos a meditar en esta historia. Siempre que tú escuchas la palabra de Dios va a haber algo nuevo. Lo mismo pasa para nosotros, aquellos que estudiamos o aquellos que compartimos la palabra de Dios. Vas leyendo las mismas historias, encontramos algo nuevo, encontramos algo diferente, encontramos algo nuevo que Dios está hablando a tu corazón, a nuestro corazón, porque esa es la manera que Dios nos habla a través de su palabra. Así es que pongamos atención, vamos a leer la historia en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Y si hay tiempo, vamos a leer los siguientes dos versículos. Ahorita nos vamos a concentrar hasta el 33. Dice la palabra de Dios así: Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, versículo 22. Y la misma historia la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a hacer algunas referencias también a cómo Marcos narra esta historia. Dice así, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Tremenda historia, maravillosa historia, milagrosa historia.
una de las cosas interesantes que nosotros vemos es que para nosotros los cristianos, para aquellos que conocemos de la palabra de Dios, hemos caminado ya varios años en el camino de Dios y bajo su guía y bajo su dirección, nos hemos dado cuenta de que muchas veces, incluso nosotros, todas esas historias bíblicas, pensamos que son historias para las clases de niños, de clases, como decimos, de escuela dominical. Cuando hablamos de David y Goliat, cuando hablamos de Moisés, se están abriendo los mares y tenemos esos libros bonitos con figuras y caricaturas y damos la clase a los niños y ponemos a Daniel en el foso con los leones y lo mismo hacemos con las historias del Señor Jesucristo y lo vemos ahí caminando en las aguas y todo para niños y explicamos y a veces no creemos lo maravilloso y lo poderoso que es que nosotros nos enfrentemos a esta porción de la Escritura y la podamos aplicar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro diario vivir, especialmente que estamos hablando de la fe, y la fe, como ya lo hemos mencionado en diferentes momentos, nuestra fe hay momentos que se debilita por las circunstancias, las adversidades, y queremos aprender de la historia. Quiero que le pongamos atención, vamos a aprender y será de bendición para nosotros. Dice así la palabra, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿A qué se refiere con enseguida? Enseguida de los hechos que habían sucedido, el contexto del capítulo o de los versículos que estamos leyendo en este momento, es el otro milagro que el Señor había hecho de alimentar a más de 5,000 personas. El Señor alimentó miles de personas con 5 panes y 2 pececillos. Y después de ese maravilloso milagro donde alimentó miles y miles y miles de personas, aquí viene con los discípulos, la obra continúa. Les dice, enseguida tenía que continuar el tiempo que él tenía de su ministerio terrenal. Estaba específico lo que él iba a hacer, el trabajo que iba a hacer, dónde iba a caminar, la gente que iba a sanar, la gente que iba a perdonar, la gente que iba a salvar y llegar hasta el momento de entregar su cuerpo en la cruz del Calvario. Todo esto ya estaba planificado y preparado. Enseguida no es necesariamente que anduviera con prisa, pero había que continuar hacia adelante. Lo mismo es en el trabajo que hacemos los que predicamos la palabra de Dios, aquellos pastores, maestros, evangelistas. Enseguida tienen su servicio en el día domingo y enseguida hay que prepararse para lo que viene, los estudios de la semana, las visitas que hay que hacer, a quién le van a compartir la palabra, a quién van a visitar para orar por ellos. Enseguida van a continuar enseñándole la clase a los jóvenes, a los padres, a las mujeres, a los jóvenes adultos. En fin, no se detiene la obra constantemente. Tenemos que seguir trabajando, hay que preparar el estudio del miércoles, hay que ver el estudio del próximo domingo. Hay que estar listos y preparados siempre en la obra del Señor. Y eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Enseguida no se iba a detener. Tenía algo planificado, tenía algo preparado que él tenía que hacer. Despide a la multitud y va a atender también a los discípulos. Porque dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, y eso es importante después de ese milagro y en el plan del Señor. Fíjate muy bien que Él es el que los está mandando a que entren a la barca. Él es el que les está dando las instrucciones y les dice, vayan al otro lado, ¿sí? Vayan delante de mí a la otra ribera. No sabemos por qué en esta oportunidad Él no entró en la barca con ellos. Ya hemos visto en otras oportunidades, en otros pasajes, cuando calmó la tempestad, ahí estaba Él en la barca durmiendo, descansando. Pero en este momento Él los está mandando y es importante para nosotros eso. Es importante entender cuando Él te está poniendo en la barca, cuando Él te está encomendando algo, cuando tú estás seguro que el Señor es el que te está mandando a realizar algo en relación a la obra, a bendecir a alguien, a servir a alguien, a ayudar a alguien. No importando las circunstancias, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. El Señor los puso en la barca y no importando, los discípulos no sabían lo que iban a enfrentar a mitad del camino. Los discípulos no tenían idea y nosotros no tenemos idea qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 2 días, qué va a pasar en una semana. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos si viene la segunda ola como se está mencionando.
el segundo brote que venga de la pandemia. No sabemos, no tenemos idea, pero el Señor nos ha puesto en la barca. Si estamos seguros de que le conocemos a Él, que estamos con Él, que lo hemos recibido, vamos a llegar de una u otra manera, vamos a llegar al otro lado, vamos a ir al otro lado de la ribera, eso es seguro. Pero al mismo tiempo queremos ver, y es importante, recuerda esto por favor, ¿quién los puso en la barca? ¿Quién les dio el mandato de entrar en esa barca y les dio la seguridad? Nada más los mandó y dice, ve adelante, quiero que vayan allá. Van a llegar, porque Él lo estaba ordenando y Él los está dirigiendo. Todo estaba planificado y preparado por el Señor. Él sabía perfectamente qué era lo que iba a suceder. Nosotros no tenemos idea, pero Él sí. Dios sí sabe lo que va a suceder mañana. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y es importante que nosotros veamos esto, que en un momento dado el Señor está despidiendo a las multitudes y está tratando con sus discípulos. Y eso es importante para nosotros, la manera que Él pone atención. Habían sido miles de personas, no estaba atendiendo a 10, 15, 20 personas. Dice que habían sido 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Estamos hablando de quizá 8,000, 10,000 personas que fueron atendidas, que fueron alimentadas con esos 5 panes y 2 peces, y el Señor se hace cargo de despedirlos. Vayan a casa, vayan a descansar. La gente quizá quería platicar con Él, quería hacerle preguntas, le querían exponer más necesidades, querían tocarlo a Él, querían escuchar al Señor Jesucristo, pero Él tenía otro plan. Y por eso los está despidiendo. Pero es importante saber que nos atiende, que están sus ojos puestos sobre nosotros, que aún a pesar de que está mandando a los discípulos a una misión, no desatiende a la multitud. Y eso es importante, eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad, eso nos da confianza de saber que Él está atento a nosotros de manera individual, no nos deja. Sus ojos y sus oídos están atentos hacia nosotros. Estamos en la barca o estemos fuera de la barca, estemos en circunstancias adversas o estemos en tranquilidad, estemos en necesidad, estemos en prosperidad, estemos en salud, en enfermedad, no importando dónde quiera que estemos, ahí está el Señor y está poniendo atención a nuestra vida de manera individual. Por eso Él es Dios Todopoderoso, tiene esa capacidad. Su atributo, uno de sus atributos es de que Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe todo y Él está en todo lugar. Y lo otro que vemos en ese versículo, después de que despidió a la multitud, dice que subió al monte a orar aparte. Es importante para el Señor apartarse de toda esa multitud. Es importante para Él dejar por un momento a los discípulos y los encomienda en esa misión. Despide a la multitud y dice, yo voy a orar. Estamos viendo la humanidad, acabábamos de ver un milagro poderoso de Dios y vamos a ver, se está preparando los siguientes versículos para que los discípulos lo pudieran ver como el Dios Todopoderoso caminando sobre las aguas. Pero antes de ese momento, el Señor necesitaba su momento a solas. Su momento de presentarse ante Dios, la humanidad del Señor Jesucristo. Él también necesitaba la oración, Él también necesitaba clamar al Padre Celestial. Era el Dios Todopoderoso, pero también era humano y se encuentra con el Padre y viene a orar y viene a encontrar la dirección, la guía. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Yo me incluyo, siendo el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, aparte. Se va aparte de la multitud, se va aparte de los discípulos y se va a encontrar con Dios. Dice, a solas. Cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y eso es importante, que nosotros podamos dejar un poquito todo nuestro correr diario, todas nuestras necesidades y preocupaciones y todas las actividades. Ya tenemos planificadas cosas para el resto de la siguiente semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a visitar? ¿A quién tenemos que ayudar? ¿Quién necesita nuestro apoyo? Ya está planificado las cosas, ya tenemos las citas y andamos corriendo de un lugar para otro. Necesitamos el momento aparte. Despide la multitud, deja a los discípulos, encuéntrate con Dios en un momento. Lo necesito yo, lo necesitas tú. Recargar esa energía espiritual. Había terminado un milagro, pero venía otro. Él solamente lo sabía, y Dios.
Y había que recargar su energía espiritual, el Señor, por decirlo de alguna manera. Y es importante para ti, después de ese milagro, después de ese trabajo, cuando nosotros terminamos de predicar, cuando terminamos de servir, cuando termina nuestro día, buscar ese momento aparte es recomendable para nosotros. Dedicamos tanto tiempo a otras cosas que no nos edifican, que no nos benefician. Necesitamos esos minutos. No es lo largo del tiempo que vamos a orar, es la calidad de lo que vamos a hablar con nuestro Dios y esperar sentir su presencia y que nos hable, que nos dirija, que nos diga qué es lo que Él quiere de nosotros. Señor Jesucristo lo hizo con mayor necesidad. Nosotros necesitamos irnos aparte, a solas. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca en medio del mar, la distancia que tenían que recorrer era aproximadamente 8 kilómetros, era lo que iban a recorrer. Pero ya estaban, probablemente estaban a mitad del camino, cuando se dejaron venir las olas, cuando sintieron el viento que era contrario. Estaban remando, dice el Evangelio de Marcos, dice narrando la misma historia, que ya estaban remando con gran fatiga, ya no avanzaban. Estaban remando y ya no avanzaban. ¿Por qué? Porque eran las olas y el viento era contrario. Ya no podían. Y estaban avanzando las horas. Nos vamos a dar cuenta, ahorita vamos a hablar eso, de cuántas horas aproximadamente ya llevaban los discípulos remando para tratar de llegar al lugar que el Señor les dijo. Pero ya no avanzaban y estaban a mitad del camino. Y así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Que llega el momento que ya no avanzamos, todo nos es contrario. Nos vienen las enfermedades, nos vienen los problemas, estamos en medio de la crisis que nos ha afectado, si no físicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, escuelas, en todos los aspectos ha afectado y no sabemos qué es lo que va a suceder. Aparte, conflictos personales. El desánimo llega, ¿por qué? Porque no avanzamos, porque todo es contrario. Entonces llega el momento que nos cansamos, pero ¿sabes una cosa? Se nos olvida quién nos puso en la barca. Los discípulos vieron, estaban en medio del mar y el viento era contrario y estaban siendo azotados por las olas, pero se olvida quién te ha puesto en la barca, se nos olvida quién es nuestro Señor, se nos olvida quién prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se nos olvida quién es nuestra roca y nuestra salvación, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, se nos olvida. Nos enfocamos en esa adversidad y se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos cansados y nos desanimamos. Se nos olvida, ¿verdad?, que el Señor se separó y despidió a las multitudes y nos mandó a nosotros a llegar al otro lado, mandó a los discípulos, los puso en la barca y Él está orando. Se nos olvida que Él día a día, momento a momento, dice la Escritura, que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros, intercede. Hay oportunidades, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir. El Espíritu Santo está intercediendo, el Señor está intercediendo por nosotros. Cuando no tenemos palabras, cuando estamos desanimados, cuando estamos cansados, cuando el viento es contrario, pero se nos olvida. Y tenemos que recordarlo. Por eso es importante que volvemos a estas historias que tienen enseñanza para nuestra vida práctica, para fortalecer nuestra fe, porque se nos olvida a quién nos puso en la barca, se nos olvida quién es el Señor, se nos olvida quién es el que intercede por nosotros. Nada más ni nada menos que el Señor de los señores, el Rey de los reyes, está orando por ti y está orando por mí. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Estamos en medio del mar y no avanzamos. Versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se estaba preparando en la oración, se fue aparte el Señor a estar orando. Dice el Evangelio de Marcos que los alcanzaba a ver, que los estaba viendo desde donde estaba el Señor orando, de donde se quedó en las olas, dice que los veía. Él sabía, él estaba en absoluto control de todo lo que estaba sucediendo. Lo mismo que con tu vida. Él no es ignorante, él no es ciego a
a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades, a nuestra vida. Perfectamente sabe qué es lo que estamos viviendo ahorita y perfectamente sabe Dios qué es lo que sigue en nuestras vidas. Que no se te olvide que Él lo sabe perfectamente. Y dice, ¿verdad? Aquí ya viene el Señor Todopoderoso a la cuarta vigilia de la noche. Estaba dividida la noche en ese momento, en ese tiempo en Israel. Estaba dividida en 4 vigilias, de 6 a 6. Iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. La cuarta vigilia sería la última, de 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es decir, el momento más difícil para los discípulos, después de llevar aproximadamente mínimo unas 6 horas, 7 horas remando contra la corriente, tratando de avanzar con el viento contrario, con las olas, con la lluvia, con la desesperación, con el temor y aparte el cansancio físico. Todo se juntó en un solo momento, pero el Señor había dedicado su tiempo para orar, porque lo que venía era grande, era poderoso, era un milagro especial que iba a hacer en ese momento. A la cuarta vigilia viene el Señor Jesucristo. Aproximadamente a las 3 de la mañana, después de todas esas horas. Ahora las preguntas que surgen, ¿por qué el Señor Jesucristo simple y sencillamente no calmó el viento? Algo que ya había hecho anteriormente, lo podemos ver la historia aquí mismo en el Evangelio de Mateo, que iba en la barca con ellos, durmió y vino la tempestad y él despertó y calmó la tempestad. Calmó los vientos y los discípulos dijeron, ¿quién es este que controla los vientos, que calma los vientos? ¿Por qué no hizo eso? Porque quería presentarse también como el Señor Dios Todopoderoso. En el libro de Job nos narra. Job capítulo 9 dice así. Te voy a leer un poquito de cómo narra Job a Dios Todopoderoso. Dice, Él arranca, Job 9:5, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Anda. Desde el principio siempre lo ha hecho, ha tenido ese poder y aquí vemos al Señor Jesucristo andando, caminando sobre el mar. Él solo, Dios Todopoderoso, hizo todo y camina sobre el mar. Pudo haber detenido la tempestad con una sola palabra. Pudo haberlos hecho llegar sin ningún problema. Necesitaba mostrarles también que no solamente era el rey que había llegado, no solamente era un maestro, también era el Dios Todopoderoso que estaba delante de ellos, el poder del Señor sobre la naturaleza, sobre las muertes, sobre las enfermedades, sobre los demonios, y se está presentando con los discípulos aquí. Cuando parece que ya todo está acabado, ¿verdad? Cuando parece que ya no hay solución a las cosas, ahí viene el Señor caminando. El Señor Todopoderoso se va a presentar. No se te olvide que está intercediendo. No se te olvide que te puso en la barca. No se te olvide que Él nos ha mandado que lleguemos al otro lado. Vamos a llegar en su nombre, teniendo la fe y la seguridad en Él. No en nosotros y en nuestra fuerza, en las fuerzas del Señor Jesucristo, en las fuerzas de nuestro Dios, en las fuerzas del Espíritu Santo. La cuarta vigilia, cuando ya todo parecía acabado para los discípulos, cuando ya se habían rendido, aparece el Señor. Versículo 26 dice, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Se turbaron los discípulos, no lo reconocieron. Eran las 3 de la mañana aproximadamente, estaba la lluvia, estaba el viento, estaban las olas, estaban cansados. Nunca se pudieron imaginar, no habían entendido, dice el Evangelio de Marcos, que ellos no habían entendido lo de los panes. El milagro que acababa de hacer no lo habían entendido, sus corazones estaban todavía endurecidos, no comprendían el poder del Señor, nunca se imaginaron que Él iba a venir ahora caminando, aún a pesar de que ya habían experimentado otro milagro, de ver cómo controló la tempestad, cómo controló los vientos. Los discípulos todavía no comprendían y lo último que se imaginaban era que el Señor Jesucristo viniera caminando sobre el agua. Y se turbaron, pensaron que era un fantasma, ya creían
en fantasmas en ese momento, algún espíritu, algo vieron, pero no lo reconocieron al Señor, tuvieron miedo, se turbaron. Lo mismo nos sucede a nosotros, ¿verdad? En medio de toda esa adversidad, en medio del cansancio, en medio de los problemas, no reconocemos a Dios, se nos olvida quién nos puso en la barca. Se nos olvida quién está orando por nosotros y no lo reconocemos. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde estás Dios en medio de mis circunstancias? Y me turbo y me da miedo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón también se endurece. Nosotros queremos respuestas al momento. Pensamos que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, es como la máquina esa, ¿verdad? De un genio. Esa copita donde sale un genio que tú la frotas y sale el genio y te da 3 deseos. Y quiero esto, Señor, y quiero. No funciona así. Por eso es fe. Andamos por fe, no por vista. Si el Señor nos da, bendito sea su nombre. Si no nos da, bendito sea su nombre. Él mejor que nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero no lo reconocieron y así nos sucede a nosotros. No sabemos que incluso las circunstancias se convierten en una bendición para nosotros. Los momentos difíciles nos ayudan a fortalecernos, a crecer, a aprender, a madurar, a fortalecer nuestra fe. Todo eso que estaban ellos experimentando y que nosotros experimentando nos ayuda en nuestra fe y en nuestra relación y en nuestra confianza con Dios. Pero se turbaron y nosotros, si somos honestos, somos humanos y por naturaleza reaccionamos así. Vemos esa adversidad tan grande, vemos esa necesidad, no era algo sencillo, a pesar de que algunos de los discípulos eran pescadores, tenían experiencia de estar en el mar, pero no todos lo eran. Pero no importando nuestra experiencia, no importando nuestro conocimiento, no importando nuestro poder, nuestra posición social o cultural o nuestra educación, no importando, por naturaleza reaccionamos así en medio de la adversidad, nos podemos preocupar, nos podemos turbar. Pero la gran ventaja y la gran diferencia para aquellos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que conocemos de Dios, esa es la gran diferencia, que Él está con nosotros, Él está por nosotros. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Se turbaron y tuvieron miedo. No lo reconocieron y así nos sucede, no reconocemos quién es el que está en total control en medio de las circunstancias y nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Ahorita que te necesito, ¿a dónde te has ido? No te veo, no te reconozco. Estamos turbados y tenemos miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida el Señor Jesucristo, cuando les dice yo soy, les está diciendo yo soy el Dios Todopoderoso. Por eso se fue a preparar, por eso se fue a orar. Fue a recuperar, ¿verdad?, de su energía espiritual. Venía este milagro poderoso, por eso los mandó. Todo esto estaba preparado por Él, para poderse presentar y decirles, yo soy. Está haciendo una referencia al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, aquel que abrió los mares y le dijo a Moisés, preséntate a Faraón y dile, yo soy, me envía. Ese Dios poderoso es el que está actuando aquí en la persona del Señor Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso y les da la palabra y le dice, ten ánimo, no los voy a dejar, aquí estoy, los estaba viendo. Yo los puse en la barca, yo les dije que iban a llegar al otro lado, yo estoy en control, yo soy, les dijo. El Todopoderoso, el mismo Dios, nos da la palabra de ánimo, de confianza, de que su cuidado y su presencia está con nosotros. Él estaba orando, conoce tus necesidades, conoce la mía y va a venir al rescate a su tiempo, hasta la 4ª vigilia si es necesario. No a la primera, no a la segunda, no a la tercera, si es necesario a la 4ª vigilia. Pero ahí llega y te da la palabra de ánimo. Fíjate muy bien, no paró los vientos, les dijo, ten ánimo. Los vientos continuaban, las olas continuaban, la tempestad continuaba, el viento era contrario, continuaba. Lo que vino a hacer es a decir, se presentó como el Dios Todopoderoso, ya lo pudieron ver frente a frente, se quedaron, me imagino, maravillados de verlo parado y caminando sobre las aguas, pero la adversidad ahí estaba todavía y lo que él dice es, ten ánimo.
no siempre trae la solución que andamos buscando. Lo que trae es una palabra de ánimo. Yo soy y estoy contigo. Yo soy el Dios Todopoderoso y no te voy a dejar, y conozco lo que estás sintiendo y conozco lo que estás pasando. Él sufrió en todo. Conoce perfectamente nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra tristeza. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Él fue azotado por nuestra culpa, por nuestras cargas, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y llega y solamente dice, ten ánimo. En ocasiones tú deseas que Dios lo que venga a hacer no es a hablar y decirte ten ánimo. Quieres que solucione tu problema. No es así, no funciona de esa manera con Dios. Es saber que yo soy está contigo. Yo soy el Todopoderoso está contigo y te anima. Y les dice, no temáis. La parte de Dios es venir y darte la palabra de ánimo y de presentarse ante ti, de orar por ti y decirte, aquí estoy, el Dios Todopoderoso. Sé lo que te sucede, estoy en control, pero no temas. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Es difícil, lo reconocemos. ¿Sabes que la Biblia dice aproximadamente 365 veces en la Biblia se dice, no temas? Es decir, una por día si fuese necesario. Hoy decir, no temas, Carlos. Mañana lunes levantarme y después de darle gracias a Dios decir, no temas, hazle frente al día. Y el martes otra vez, no temas, hazle frente a lo que venga. El Señor está conmigo, el yo soy está conmigo. Él me anima, Él me puso en la barca, Él ora por mí, Él me mandó al otro lado. No temas, esa es la parte que me corresponde a mí. Y esa es la parte que te corresponde a ti. Es difícil, por supuesto. Somos carne, somos humanos, somos débiles. Y cuando remamos y remamos y remamos y no avanzamos, nos cansamos y queremos desmayar. Y se presenta el Señor y te dice, no temas. Yo soy. Aquí estoy presente en tu vida. Continuamos y dice así el versículo 28, la petición de Pedro. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mucho cuidado con las cosas que pedimos a Dios. Mucho cuidado con querer probar a Dios. Mucho cuidado porque nos queremos comprometer a cosas que después no cumplimos. Mucha gente le ha pedido a Dios de la misma manera. Mucha gente le ha dicho, si tú me das, Dios, yo entrego mi vida a ti, y Dios les ha dado y se han alejado totalmente de Dios. Mucho cuidado, no somos absolutamente nadie para querer probar a nuestro Dios, de ninguna manera. Y si tú lo haces, ha habido casos de que lo han dicho, que le preguntaron a Dios, si eres real y verdadero, sana a mi hijo, sáname a mí, saca de este problema, y Dios lo ha hecho, pero no lo va a hacer en todo momento y con todas las personas. Dios decide, Él dice, yo soy, yo hago, yo llego a la cuarta vigilia, si quiero llegar, llego, y si no, bendito sea tu nombre también. Entonces, mucho cuidado, pero la petición de Pedro, vamos viendo, y él fue bastante inteligente. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda. No le dijo, hazme caminar, tú manda. ¿Sí? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay mucho cuidado la manera en que nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Tú manda. Ya lo hemos mencionado, generalmente nosotros hacemos peticiones y todo es en el aspecto personal. Señor, yo quiero que me des mi casa, mi carro, trabajo, la esposa, el esposo, sáname, ayúdame, quítame este problema. Mandas, estamos mandando, pero pocas veces, en este caso Pedro manda, quería ver su fe, quería fortalecer su fe, pero le está pidiendo, tú manda, yo no hago, el que manda es Dios. Pero Pedro, bien inteligente, dice, tú manda, que yo ande sobre las aguas para ir a ti. Si así fueran nuestras peticiones, tú bendíceme para bendecir a alguien. Tú respóndeme para hacer bendición en la iglesia, para trabajar en alguna organización, para estar sirviendo en mi comunidad, para predicar tu palabra, para involucrarme en el servicio, para poder y dedicarme más tiempo a la oración, estudiar más de tu palabra, para poner mi mirada sobre ti, conocerte
Mas no pedimos de esa manera, pedimos generalmente para nuestra propia satisfacción. Pocas veces veo testimonios aquí en estas páginas de Facebook de personas glorificando al nombre de Dios, diciendo: Dios me dio este ministerio, ahora trabajo en alabanza, ahora predico la palabra de Dios, Dios me abrió las puertas para poder iniciar un ministerio en mi comunidad y estoy sirviendo aquí, estamos sirviendo allá. Pocas veces, la gran mayoría de los testimonios que vemos aquí son personales. Y glorificamos a Dios y le decimos: miren lo que Dios me acaba de dar, mi casa, mi carro, mis propiedades. Son los testimonios que ponemos aquí. Pon testimonios de las bendiciones que Dios te da en el aspecto espiritual y en el servicio que tú le das a Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Por eso te digo, mucho cuidado. ¿Cómo le pides? La petición de Pedro, ¿verdad? Le dijo: manda, el Señor es el que hará, el Señor es el que va a decidir. Él le pudo haber dicho no, pero Pedro fue inteligente y le dijo: manda. Así que debes de tener cuidado cómo le pides, porque a final de cuentas Él es el que manda, Él es el que hará si es su bendita voluntad. Y Pedro le dijo: manda, anda sobre las aguas para ir a ti, Señor. Pedro quería ir al Señor, Pedro quería dirigirse hacia el Señor. Todo de acuerdo a su voluntad. No era el deseo de demostrarle a los discípulos que él era valiente, atrevido. No, quería encontrarse con el Señor. Tremenda petición. Cuando tú le pides a Dios por algo que sea que te dirija a Él, que sea que glorifique su nombre, que sea para bendecir a alguien. Son tremendas peticiones. Es casi seguro que Dios te va a responder que sí. Pero la mayoría de las veces nuestra petición es de manera personal y vanidosa. La respuesta del Señor le dijo en el versículo 29, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Dice: ¿para qué? Para ir a Jesús. Ven, le dijo, ven. Tremendo, ¿verdad? Tremendo ese momento donde Pedro logra mostrar que su fe era sólida, que no tenía duda, aún a pesar del viento, porque tenía su mirada desde el versículo anterior. ¿En dónde tenía su mirada? ¿A quién estaba mirando Pedro? Al Señor. Al Señor estaba viendo, no estaba viendo el viento, no estaba viendo los problemas, no estaba fijándose en el cansancio, en la adversidad. Su mirada estaba en el Señor. Manda tú, Señor, que yo baje, que yo ande. El Señor le dice: ven hacia mí, quiero que vengas hacia mí. Y Pedro descendió. Importante, ¿verdad? Que nosotros nos atrevemos y tengamos ese valor de obedecer cuando Dios nos manda a hacer cosas que parecen imposibles de hacer. Y las hemos hecho y hemos trabajado y hemos estado en circunstancias que no lo creemos, que nunca nos imaginamos que las íbamos a hacer. ¿Dónde íbamos a compartir la palabra? En iglesias, en otro idioma, tendríamos que compartir la palabra. Dios nos ha mandado y por la gloria y para la honra de Dios lo hemos hecho. Cuando te atreves, ¿verdad?, a responder y te reta, y es un reto para nosotros. Pedro se atrevió. Es importante, ¿verdad?, cuando tú le pides que obedezcas y que reacciones a conforme Él te está respondiendo y que hagas lo que Él te está diciendo. En este momento Pedro mostró que la seguridad de su fe. La seguridad de su fe. Su fe en ese momento estaba sólida y fuerte. El Señor le dice: ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro anduvo sobre las aguas. Tremendo, es un milagro. Pedro siempre lo criticamos porque fue rápido, era agresivo, o hablaba demasiado, o quería tomar siempre liderazgo, o finalmente predicamos de él, en contra de él, porque negó al Señor y la gente ha predicado y dicen era un cobarde. Pero no ven aquí que Pedro también caminó sobre las aguas. ¿Cuántos pasos dio? No lo sabemos, pero lo hizo. Pero todo por dirigirse al Señor. No tenía nada que ver con los compañeros, con los discípulos, con los apóstoles que iban ahí. No quería presumir, no quería sentirse más. Simple y sencillamente estaba probando su fe. Y todo por dirigirse al Señor. Se animó. Pero maravilloso que Pedro lo logró hacer.
se animó, obedeció, tuvo el valor, tuvo la seguridad, tuvo la confianza, tuvo la fe y caminó sobre las aguas. No sé si nosotros nos atrevemos a obedecer a Dios así, cuando vemos que nos pide hacer algo que parece imposible y nos podamos atrever a hacerlo. Especialmente cuando tú que nos escuchas y no tienes a Jesucristo en tu corazón y Dios te dice, el Señor te dice, abre tu corazón y recíbeme. ¿Te atreves? El Señor te dice, ven, y dudamos. Nos da miedo, nos da temor, nos turbamos por las circunstancias que me rodean y no nos entregamos. ¿A aquel que camina sobre las aguas y te dice, yo soy, ten ánimo, no te voy a dejar? Versículo 30, cambió todo después de esa fe sólida, de ese ánimo, de esa seguridad. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Desvió claramente, ¿verdad? Los dos versículos anteriores dice que su mirada al Señor. Y aquí vemos que desvió su mirada por un instante y miró que las circunstancias. Miró otra vez, el viento no había calmado. Las olas seguían con todo poder, azotando la barca. Y cuando Pedro ya no vio al Señor, había dado 1, 2, 3 pasos dirigiéndose al Señor. Y en ese momento vino el viento, en ese momento vino la ola y desvió su mirada. Se debilitó y eso no sucede a nosotros. Estamos fuertes, estamos sólidos, estamos avanzando, tenemos confianza, no tenemos temor. Nos hemos animado a través del poder del Espíritu y su palabra, pero de repente desviamos nuestra mirada del Señor. Ese es el grave problema que nosotros tenemos, desviamos nuestras miradas. Por eso las circunstancias, el pecado que nos asedia, nos desvía de nuestro Señor. La palabra de Dios dice, el libro de los Hebreos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero la mirada en Él para poder continuar la carrera, y en el momento en que nos desviamos, fallamos, nos debilitamos, nos cansamos, nos alejamos, desmayamos, no queremos continuar. Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque entonces ya vio las circunstancias, ya no vio la presencia y el poder del Señor parado sobre el agua. Imagínate la escena, parado sobre el agua, el Señor en absoluto control, y Él vio el viento y tuvo miedo. Después de haber dado 3, 4 pasos, le dio miedo. Entendible. Pero todo esto provoca que se nos olvida, ¿verdad? ¿Quién lo puso en la barca? ¿Quién oró por él? ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Quién fue el que mandó que caminara? ¿Quién estaba ahí esperándolo, recibirlo? Y todo eso se nos olvida y por eso nos hundimos, porque desviamos nuestra mirada. No desviemos nuestra mirada, sigamos adelante sin desmayar y sin desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Señor, sálvame, y grita cuando estemos en esa necesidad. Bendito sea Dios que aún a pesar de nuestras circunstancias, Dios nos escucha, Dios está atento, Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra roca, y Él es nuestra salvación. Él gritó, sálvame, Señor. Clamemos, gritemos si es necesario, roguemos, imploremos al Señor y gritémosle, sálvame, Señor, me hundo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se debilitó, no duró, ¿verdad? Fue la cantidad de tiempo, el momento que se animó, estaba fuerte, pero lo que duró, lo que resistió esa fue de corta duración. Y entonces dudó. Y dudamos, nuestra fe se debilita y dudamos cuando nuestra mirada no está puesta en el lugar correcto, que es el Señor. 2 veces vimos que decía que él se quería dirigir al Señor. En cuanto cambió su mirada, su fe se debilitó y se hundió. Y lo mismo es para nosotros. No desvíes tu mirada, no desviemos nuestra mirada. Puesto los ojos en el Señor, hacia adelante, esperando la bendición, esperando la ayuda, podemos gritarle, podemos clamarle, sálvame, ayúdame, pero hacia adelante. Y la duda
Es lo que nos debilita, es lo que nos mata espiritualmente cuando dudamos. ¿Dónde estás, Dios mío, ahorita que te necesito? Me estoy hundiendo, Señor. Me has dejado, me has abandonado, me has desamparado, Señor. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, hasta que el Señor subió a la barca. Se calmó. Cuando el Señor está en tu vida, todo se calma. Cuando el Señor está en tu corazón, la perspectiva es diferente, los problemas son diferentes. Hacemos frente a la vida de manera diferente porque sabemos que Él está conmigo, porque sabemos que Él detiene los vientos, porque sabemos que le puedo gritar, porque sabemos que Él es el yo soy todopoderoso, porque sabemos que Él nos puso en la barca, porque sabemos que Él intercede por nosotros, porque sabemos que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque sabemos que Él nos prometió dar una paz que solamente Él la puede dar, no como el mundo la ofrece. Y por eso la barca, el viento, todo se tranquilizó. Entraron a la barca y todo se tranquilizó por tener la presencia del Señor. Pero Él estaba ahí en medio de la tormenta, ahí estaba. Ahí estaba todopoderoso, listo para bendecir y ayudar a su gente, a sus hijos, a sus discípulos. Y así ha sido, así es y así seguirá siendo nuestro Señor, trayendo la bendición y su presencia hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros, su ayuda hacia nosotros. Y ya en ese momento dice que por fin lo adoraron. Habían estado dudando, ¿quién es este? ¿Quién es este que detiene y controla los vientos? Y aquí ya lo reconocieron. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. En medio de toda tu necesidad, de toda la turbulencia, de toda la debilidad de nuestra fe, de la angustia, del temor, adora a Dios. Cuando te llegan todas esas bendiciones, adora a Dios. Reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, el Señor Todopoderoso, y está en tu corazón. Adórale, bendice su nombre, glorifica su nombre, honra su nombre, porque Él ha estado contigo en cada momento y no te ha dejado. Y su mano, como hizo con Pedro, inmediatamente puso su mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento Jesús dice, extendió la mano y asió de él y le dijo, ¿por qué dudaste? Pero lo importante es ver su mano inmediatamente. Ahí está listo al rescate el Señor, a tu vida y a mi vida. Y cuando Él viene y te rescata, adórale. Y en medio de la situación, en medio de las circunstancias, adórale. Y si no ha llegado en la primera vigilia, adórale. Y si llegas a la cuarta vigilia, adórale. Y si la respuesta de Él es no, adórale. Por fin lo reconocieron y le dieron adoración. Y dice los dos siguientes versículos para terminar. Dice así, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Terminada ya toda la odisea que habían padecido, toda la aventura. En el versículo 35 dice, ya llegando al otro lugar, dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a Él todos los enfermos. Importante ver que todo lo que hizo el Señor y todo lo que hace el Señor y toda su manifestación y todo el trabajo que se hace y se ha hecho a través de generaciones y de predicar su palabra y de compartir su palabra y utilizar estos medios y de invitarte a que escuches y de estar orando por la gente y de que se vean milagros y que vayan misioneros, evangelistas y que sigan predicando y hablando de Dios, es con un solo propósito, que lo conozcas. Todo esto era para conocerlo. Los discípulos, bien, verdaderamente ahora estamos seguros y conocemos que eres el Hijo de Dios. Antes habían dicho, ¿quién es este? Cuando hizo el milagro de calmar la tempestad. Ahora dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya lo conocieron. Minutos anteriores los discípulos en la barca vieron un fantasma, no lo reconocían. Pero todo el propósito es ese, mis amigos, mis hermanos, que lo conozcas. Dice que en ese lugar donde llegó al otro lado de la ribera, todos lo conocieron, lo reconocieron, sabían quién era Él. Y es importante, todo el trabajo que se hace es con un solo propósito, que tú y yo conozcamos al Señor, que entregues su vida al Señor, que abras tu corazón al Señor, que le sigas, que le obedezcas, que lo adores.
Y lo que la gente hizo en ese lugar fue que inmediatamente después de reconocerlo, trajeron a la demás gente, los invitaron. Aquí está el yo soy, aquí está el Todopoderoso, aquí está el que camina sobre las aguas. Vamos todos a Él porque lo conocieron. Y esa es la invitación para ti, para mí. Toda la historia y todo el trabajo de predicar la palabra de Dios es con un propósito, que lo conozcas, que entregues tu vida a Él, lo necesitas. En medio de la crisis, de la adversidad, del viento contrario, lo que tú necesitas es conocer a Jesucristo. Y tú clamas y tú gritas y su mano está lista para agarrarte. Y cuando tú gritas, sálvame, eso es lo primero que Él quiere hacer, es salvar no solamente el aspecto físico, quiere salvar tu alma. Te quiere perdonar y te quiere salvar. Y no quiere que te hundas por el resto de tu vida. Quiere que lo conozcas a Él. Tremenda historia, que Dios te bendiga. Esperemos que sea de bendición, que fortalezcamos nuestra fe. Somos humanos, nos debilitamos y dudamos. Tenemos dudas, pero con la seguridad de que el Señor nos puso en la barca. Él está orando, Él nos mandó al otro lado. Él vendrá, si es necesario, hasta la cuarta vigilia, caminando sobre las aguas. Y si me hundo y clamo, yo le grito al Dios Todopoderoso, al yo soy Todopoderoso, sálvame, y te va a rescatar. ¿Y todo para qué? Para que lo conozcas, para que entregues tu vida a Él. Dios te bendiga, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este momento, por tu palabra, por la bendición que nos das de leer tu palabra, de poder reencontrarnos con esta historia real y verdadera de tu poder, de tu misericordia, Señor. De poder ver al Dios Todopoderoso caminando sobre las aguas, pero ese Dios de misericordia y compasivo ayudándonos en medio de los vientos contrarios, en medio de la angustia, de la necesidad, o cuando nos estamos hundiendo y cuando clamamos ahí está tu mano para rescatarnos, Dios mío. Bendito sea tu nombre, te adoramos, Señor. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que hables al corazón de alguien, una persona que escuche esta palabra, Señor. Que todo el propósito, toda la historia, toda la palabra de Dios es con un solo propósito, que te conozcan a ti, Jesucristo, el Salvador del mundo. Bendice a cualquier persona que tenga esa necesidad de entregar su vida hacia ti, que tenga el ánimo y el valor y la seguridad, y que se le quite todo temor y toda angustia y que tenga la fe puesta en ti. Jesús, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Salvador del mundo. Gracias, Padre, por este momento. Bendiciones para todos los que nos escuchen, Señor, y gracias por tu presencia. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Disfrute su domingo, medita en la palabra de Dios, vaya a la presencia de Dios, entregue su vida al Señor Jesucristo. Nos vemos y nos escuchamos próximo miércoles, si Dios permite. Bendiciones para todos. Gracias.